¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a otra sesión clase más de Derecho Civil 3. En la continuación de las sesiones clases anteriores que hemos estado revisando en Derecho Civil 3 respecto al tema de contratos, me gustaría hacer referencia a que evidentemente pues existe una clasificación de los contratos y la parte creo que medular de la asignatura de contratos no solamente es verificar la parte teórica descriptiva que viene inclusive pues en la ley o en la doctrina, pero para el caso de que tenemos pues básicamente una hora para poder agotar el tema pues como más a fondo de los contratos, me gusta entonces basarme en la ley y en este caso en ejemplo de redacción de contratos o contenido de clausulado. Estoy utilizando al respecto, bueno, pues material también que podemos identificar en internet para poderlo analizar y explicar de forma pues paulatina, ajustándolo a la ley. Entonces, bueno, pues me voy a permitir en este momento compartir en primer término, bueno, pues la ley, ¿no? De la cual nos estamos haciendo, apoyando o haciendo referencia. Vamos a analizar el día de hoy el contrato de comodato. No sé si anteriormente pues lo habíamos escuchado o no, pero creo que a veces los términos jurídicos tienen una especie de nombre distinto a lo mejor a los términos como más comunes que solemos emplear para utilizar a ciertos actos que nosotros mismos celebramos. En este caso, pues actos jurídicos, ¿no? En el título séptimo, recordando que es del Código Civil Federal, tenemos en el artículo 24.097, 2.497, perdón, no sé dónde saqué el 24.000, 2.497, que el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Ok, si analizamos este par de renglones, tenemos que es un contrato en un sentido estricto y en un sentido lógico, ¿a qué se refiere el comodato? Uno de los contratantes, ok, se obliga a conceder gratuitamente el uso y goce de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Bueno, ¿a qué se refiere? Recordamos pues la clasificación de los bienes fungibles y no fungibles. En primer término, para poder distinguir a qué se refiere. Los bienes fungibles son aquellos que pueden fungir en razón a otro bien, como lo es, por ejemplo, el dinero, la comida, los productos que son sustituibles, las cosas o los bienes que son sustituibles y no pasa absolutamente nada. Los bienes no fungibles son aquellos en los cuales, bueno, pues hay las características pues que contienen los hacen más peculiares como para sustituirlos con tanta facilidad. Pudieran ser incluso hasta únicos, ¿no? En su especie. Ahora, el conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, perdón, pues es básicamente una especie de arrendamiento gratuito para que nos vayamos ubicando un poquito en el término de te lo presto, me lo cuidas, así como a veces se cuidan las viviendas, por ejemplo, el departamento, una casa, en lo que pues a lo mejor la familia se va de viaje, pues tener ese tipo de cuestiones en las cuales pues no hay un cobro de renta, pero pues es conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible. Y el otro, obviamente, la obligación de restituirla individualmente. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Sí se puede hacer contrato sobre eso, en efecto, sí se puede hacer contrato sobre eso. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para dar una breve explicación respecto a el por qué sí existe la necesidad, a lo mejor aunque no se practique mucho, el comodato. Eh, en efecto, bueno, pues las relaciones humanas a veces son bastante complicadas en el sentido de interpretación. Si verbalmente a veces es complicado la interpretación, ahora imagínense, digo, del día a día, ¿no? El uso del día a día ahora implicando pues bienes, sobre todo bienes no fungibles, que respecto a esto pues pudieran ser
pues viviendas, ¿no? Un ejemplo de ellos. Otra situación, pues podría ser un vehículo, ¿no? Pero bueno, vamos a una vivienda, ¿no? Pues en efecto, ¿no? Si se concede el uso y goce de una vivienda sin que exista un contrato de por medio, va a ser complicado si es que llega a existir algún tipo de conflicto, es decir, se la, le presté la vivienda y ahora ya no se quiere salir, ¿no? Pudiera pasar ese tipo de cuestión. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para sacarlo o para sacar a esa persona? Hay una cuestión también, creo que importante, porque hay ciertos actos jurídicos en los cuales, aunque parecen, creo que en apariencia pueden ostentar, pues, mm, el dueño, ¿no? Pudiera tener más fácil las circunstancias, las situaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el dueño de la vivienda, ¿no? Puede entrar a su vivienda y puede sacar, pues usando un poquito a lo mejor la fuerza, ¿no? Sacarlo por la fuerza, sacar sus cositas a, al, a la persona que está habitando. Llámese inquilino, porque está en arrendamiento, pero el arrendamiento es una figura obviamente pues con una contraprestación económica que se otorga denominada renta. Sin embargo, en el comodato no existe, es el uso gratuito de ese bien. Entonces, ¿cómo lo saco, no? En ese sentido, se lo presté y ahora no se quiere salir. E inclusive, aunque fuera el inquilino, aunque fuera dado en arrendamiento, aunque sí le estuviera cobrando renta, pero resulta que el inquilino o ya no paga o ya no se quiere salir, aunque esté pagando la renta, entonces es un poquito complicado, ¿no? Sacarlo. Y digo que esta apariencia para el dueño, el propietario, de tener evidentemente la propiedad de su bien, pues no garantiza absolutamente que sea fácil inclusive poder sacar a esta persona, inquilino o pues en este caso que se haya celebrado un comodato, no es sencillo, porque primero hay que acreditar, evidentemente pues para poder ejercitar un derecho, cuando las partes no se pueden poner de acuerdo, pues hay que involucrar a la autoridad. O sea, es menester, ¿no? Cuando se hace por la forma incorrecta, aunque el propietario tiene apariencia de dominio, el dominio contempla la posesión, la propiedad sobre las cosas. En este caso tiene la propiedad, pero no tiene la posesión. Tiene que acreditar la posesión, la propiedad legalmente y evidentemente solicitar la desocupación de su inmueble. ¿Y por qué hay que hacer todo esto? Bueno, si lo hace al modo pues más sencillo en el cual voy, saco a la fuerza eh, a la persona que está habitando, sobre todo sería mucho más peligroso si es pues un arrendatario, ¿no? Pero de cualquier manera, la posesión no está en ese momento en favor del propietario por X o Y situación. Algo sucedió que tiene a esta persona habitando ahí. ¿Sale? Se lo prestó, como bien dice, ¿no? O se lo arrendó, pero tiene la posesión. Entonces la posesión está fuera de sus manos momentáneamente. En, en, en ciertos actos jurídicos, si el dueño ostenta pues su calidad y su potestad de dueño y va e intenta sacar al inquilino o a esta persona que está pues o que se ha celebrado un comodato con esta persona, me parece que es comodatario, pero primero me gustaría ahorita referirnos bien a al término para no pues equivocarnos al respecto. En un momento más verifico en el contrato que que vamos a analizar o que vamos a compartir en esta sesión clase. Pero si saco por la fuerza a la persona que ostenta la posesión legal del inmueble, entonces estoy cayendo en un delito. Sí, pero es el dueño, no, o sea, no lo está sacando cualquier otra persona. No importa que se tenga la propiedad. La posesión legítima es de otra persona por el hecho de haber celebrado un contrato de arrendamiento, por haber celebrado un comodato, sea escrito o no.
¿sale? Aunque cuando no hay documentos escritos, pues es mucho más difícil probar la acción, ¿no? Entonces, nada más rapidísimo, en juicio, pues se tienen que establecer unos medios preparatorios a juicio cuando no existe ningún documento basal de la acción, es decir, ningún documento en donde yo ostente, pues evidentemente, pues mi acción. No tengo absolutamente nada para iniciar una demanda, entonces tengo que iniciar unos medios preparatorios a juicio. Algo que me sirva, pues, para preparar al juicio, ¿no? Bueno, una cuestión más procesal creo que ya no es dable explicarla por este medio, pero esa es la situación. Por eso los contratos por escrito pues, son mucho más factibles. Entonces hay que esperar a que se venza o a rescindirlo o a solicitar la desocupación si es que no se puede arreglar pues entre las partes, ¿no? Pero no hacer uso de la fuerza, ¿no? En este caso pues estaremos aplicando la prohibición precisamente del artículo 17 constitucional, ¿no? Nadie puede hacerse justicia por su propia mano o por sí mismo. Entonces, bueno, pues esa es la circunstancia en la cual pues cuando se celebran actos jurídicos, pues mejor hacerlo por escrito. El artículo 2498 indica que cuando el préstamo, aquí ya indica es un préstamo, tuviera por objeto cosas consumibles, solo será comodato si ellas fuesen prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente. Me refiero, por ejemplo, a lo mejor a un vehículo, ¿no? En el que sí puede sufrir un desgaste, avanzar el kilometraje, etcétera, pero bueno, eh, se otorga como si fuera un bien no fungible, entonces no pasa absolutamente nada y se da el comodato tanto para bienes muebles como para inmuebles, o pues estilándose usar más que nada el término para bienes inmuebles. Y tenemos el 2499, los tutores, curadores, aplicando la figura jurídica de la tutela y la curatela. El tutor y el curador, pues sabemos que son los representantes jurídicos, los representantes legales de los menores o de los incapacitados, ¿no? Y en general, todos los administradores de bienes ajenos no pondrán en comodato sin autorización especial de los bienes confinados a su guarda. Entonces, bueno, la parte de ser ya sea albacea, representante, mandatario, cualquier título que se nos otorgue para poder hacer uso o administrar bienes ajenos, es una responsabilidad también importante. Entonces, hay que verificar eso. El artículo 2500 en realidad solamente vamos a analizar pues un poquito de esto y ahorita pasamos al ejemplo. Menciona que sin permiso del comodante, que es quien otorga el préstamo, no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesorios de la cosa prestada. Pudiera ser, ¿no? Te presto mi casa, pero no es como para que la subarriendes, ¿no? Entonces, ok, ya tengo vivienda, no pago renta, subarriendo una o dos habitaciones y entonces, pues me estoy ganando una lanita, ¿no? Entonces, eso es imposible de poder realizar. Tienes derecho al uso del bien, pero no a disfrutar de los frutos que éste pueda producir. Si el 2502, el comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación de la cosa y es responsable de todo deterioro que ella sufra por su culpa. El artículo 2503 menciona que si el deterioro es tal que la cosa no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior a ella, abandonando su propiedad al comodatario. Entonces, básicamente es
es restituir pues la cosa completamente, ¿no? El artículo 2504, el comodatario responde de la pérdida de la cosa si la emplea en un uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquella sobrevenga por caso fortuito, es decir, pues causas de fuerzas mayores. El 2505, si la cosa perece, por caso fortuito de que el comodatario haya podido garantizarla empleando la suya propia, o si no pudo conservar más que una de las dos, ha preferido la suya, responde a la pérdida de la otra. El artículo 2506, si la cosa ha sido estimada al presentarla, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso en el contrato. Si la cosa se deteriora solo por el efecto del uso para que fue prestada y sin culpa del comodatario, no es responsable del deterioro. El comodatario no tiene derecho para repartir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso y conservación de la cosa prestada. Tampoco tiene derecho el comodatario para retener la cosa a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le deba el dueño. Siendo dos o más los comodatarios, están sujetos solidariamente a las mismas obligaciones. Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir la cosa cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido uso o un plazo incumbe al comodatario. Es decir, aquí creo que este artículo es bastante importante, el 2511, porque menciona que evidentemente la prueba de haber convenido uso o plazo incumbe al comodatario. Por eso siempre es importante contemplar todas las cláusulas, todas las reglas que se pongan en la mesa respecto a la celebración de los contratos, pues muy claras, ¿no? En el sentido de que aquí, si no se fija plazo, bueno, pues entonces a quién corresponde acreditarlo. Evidentemente el comodante pues puede tener una versión y el comodatario puede tener una visión, una versión distinta, en la cual pues evidentemente yo, por ejemplo, yo soy la comodataria, puedo decir, no, es que me prestó la vivienda o me la dio en comodato, celebramos un comodato verbal durante un año, ¿no? Y resulta pues que mi comodante dice que fue por 6 meses. Entonces, a lo mejor van 7, van 8 y ya quiere restituir que se le restituya la cosa y entonces, bueno, pues si no se fijó un plazo, evidentemente, pues el comodante la puede rescindir en el momento en que lo hubiera pactado. Pero ¿qué pasa si en efecto sí se estipula un año? Entonces, hay que tratar de especificar bien las cuestiones, ¿no? Que se tengan por puestas. Correspondería a mí, ¿no? Porque de palabra, y dijimos, tengo testigos, a lo mejor, no lo sé, la forma en que se puede acreditar, a lo mejor lo escribimos por mensajito, lo dijimos una llamada. Es complicado, ¿no? Cuando no hay medios probatorios como que fidedignos para poder demostrar, pues lo que estamos diciendo, porque hay un principio general del derecho en el derecho procesal de toda materia. El que afirma está obligado a probar. Hay la materia penal, la materia eh, laboral, llegan a tener sus excepciones, incluso la materia civil, en el cual, bueno, hay ocasiones en las cuales pues no hay que demostrar lo contrario, sino corresponde a la otra parte. Entonces, la carga probatoria de lo que decimos, de lo que afirmamos, nos corresponde a nosotros. Entonces, si yo digo que así fue, lo tengo que demostrar. La persona que niega no está obligada a probar. Solamente casos excepcionales, pues sí lo está. ¿Sale? Como lo es, la materia laboral es creo que una de las materias de ejemplo que puedo colocar en este sentido de reversión de la carga probatoria, pues más, eh, pues la prueba reina, ¿no? En ese caso, o el ejemplo rey que puedo colocar en la reversión de la carga probatoria, que obviamente pues es una excepción al principio
el que afirma está obligado a aprobar, pues es la materia laboral. Pero bueno, dejo de compartir este apartado para poder compartirles el contrato. Bueno, en realidad solamente tenía que cambiar de pestaña. Como dato, aquí es un ejemplo, y a mí me gusta mucho cuando son celebrados por el gobierno federal, que obviamente pues interviene el gobierno federal, porque aparte de que podemos encontrar evidentemente pues el contrato en internet, podemos verificar también la importancia número uno, pues de resguardar los datos confidenciales por la ley de transparencia y acceso a la información, ¿sale? Y obviamente pues el resguardo de los datos eh, personales. Tenemos además que evidentemente pues el gobierno federal, estatal o municipal no suelen celebrar contratos tan simples o tan sencillos de la índole que fueren. Entonces, creo que tiene un grado de complejidad o de robustecimiento respecto a lo que tiene inverso en sus cláusulas, porque evidentemente pues el gobierno tiene sus propios jurídicos. Eso no implica, perdón, que no se, pues que sea el todopoderoso y que no se equivoque jurídicamente hablando, ¿no? Que tenga lagunas, que también tenga pues errores jurídicos que se pueden aprovechar las otras partes, pues también lo existen. Es creo que dable poder observar lo anterior, pero vamos a entonces analizar este contrato de comodato que celebran por una parte y bueno, está totalmente censurado esta parte a quien en lo sucesivo se denominará como el comodante y la otra parte del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura representada en este acto por el oficial mayor doctor Javier González Garza, a quien en lo sucesivo se le denominará el comodatario al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Declaraciones. Declara el comodante que se encuentra capacitado legalmente para la firma del presente contrato y es su voluntad celebrarlo. En las declaraciones o antecedentes en los contratos hemos visto que, pues primero es como acreditar la personalidad, ¿no? La capacidad de las partes. Entonces, pues está perfecto. Si es una persona física, bueno, ser una persona física con las capacidades legales, obviamente, para celebrar ese tipo de actos jurídicos. Entonces, si es una persona jurídico-colectiva, pues sencillamente, más bien acreditar la representación o el poder de quien lo está celebrando a nombre de la jurídico-colectiva. La 1.2 es propietario del inmueble ubicado en calle Santa Lucía, número 29, Colonia Olivar de Conde, código postal 01400, delegación Álvaro Obregón, ahora alcaldía en la Ciudad de México, el cual acredita con, y ahí viene el título, seguramente los datos del título de propiedad de este predio. 1.3. En lo que se refiere a los servicios de predial, agua y energía eléctrica, objeto del presente contrato, manifestando bajo protesta de decir verdad que el inmueble no tiene adeudos de los servicios citados, dejando en paz y a salvo al Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, de cualquier adeudo anterior a la firma del presente contrato. 1.4. Tal persona se identifica con credencial para votar con número tal expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. 1.5. Señala como domicilio para todo lo relacionado con el presente contrato el ubicado en tal domicilio. 2. Declara el comodatario que es el Poder Legislativo de la Ciudad de México de conformidad con el artículo 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículo primero, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. La siguiente pues fracción que es la 2.2, de conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México goza de personalidad jurídica y patrimonio propios y dispone de los recursos materiales y financieros necesarios para el eficiente desempeño
de sus actividades conforme a los criterios presupuestales que establece la Constitución local. Bueno, ahí tenemos otra parte, ¿no? El 2.3. De acuerdo con el artículo 492, fracción séptima del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el oficial mayor es el apoderado del Congreso de la Ciudad de México en los asuntos civiles, penales, mercantiles, laborales, se me perdió, sí, administrativos para suscribir los convenios y contratos en los que el Congreso sea parte. 11.4, o me parece 2.4, no se pudiera hacer un 2 en romano, pero el doctor Javier González Garza, en su carácter de oficial mayor, acredita su personalidad con la designación de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México y la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura del 9 de octubre del 2018. Y ahora sí, mediante acuerdo, y viene obviamente pues un número una cifra alfanumérica establecida ahí, que seguramente fue en el año 2018. La Junta de Coordinación Política de fecha 10 de octubre del 2018 se aprobó la asignación y administración de los recursos para la operación de 66 módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas correspondientes a las y los diputados integrantes del Consejo de la Ciudad de México, primera legislatura. Mediante adendum al acuerdo número tal de la Junta de Coordinación Política de fecha 29 de octubre de 2018, se aprobó la asignación retroactiva a partir del 17 de septiembre de 2018 de los montos máximos para el funcionamiento de los módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas establecidos en el acuerdo en cita. 2.7, 11.7, ya no sé qué sea, mediante el oficio número tal de fecha 23 de octubre de 2018, recibí en la misma fecha en la oficialía mayor la diputada Valentina Valía Batres Guadarrama solicitó al oficial mayor la elaboración del contrato de comodato para la instalación de módulo legislativo de atención de quejas ciudadanas a su cargo, el 11.8, mediante el volante en turno número 999, de fecha 23 de octubre de 2018, la Oficialía Mayor instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos elaborar, de ser procedente en el presente contrato, bajo las especificaciones señaladas por la diputada Valentina Villa Batres Guadarrama. Y tenemos también que para los efectos legales derivados del presente contrato, se señala como domicilio para ver y recibir toda clase de notificaciones el inmueble, el ubicado en calle Gante, número 15, tercer piso, Colonia Centro, código postal 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Y ambas partes pueden declarar que el módulo legislativo de atención y quejas a cargo de la diputada Valentina Valía Batres Guadarrama está en funciones desde el 17 de septiembre de 2018 y celebran el presente contrato para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Asimismo, se reconoce la personalidad con la que actúan y están conformes en sujetarse su compromiso al tenor de las siguientes cláusulas. Aquí ya viene por la parte importante, ¿no? El objeto de la primera cláusula. El comodante otorga el uso gratuito del inmueble ubicado en calle Santa Lucía, número 29, Colonia Olivar de Conde, código postal 1400, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Al comodatario, quien recibe las condiciones establecidas en el inventario y archivo fotográfico que forma parte integrante del presente contrato. Entonces, vean aquí lo importante, bueno, porque obviamente también yo creo que esto incluso en arrendamientos es muy importante, ¿no? Si, sobre todo si somos nosotros los que estamos arrendando.
pues tomar evidencia de cómo estamos tomando de las causas actuales o del estatus actual de los bienes que estamos tomando en arrendamiento. Segunda, el uso del inmueble descrito en la cláusula precedente se destinará para la instalación y funcionamiento del módulo legislativo de atención y quejas ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, a cargo de la diputada Valentina Valía Batres Guadarrama. La vigencia de lo anterior manifestado son que las partes convienen en que la vigencia del presente contrato, considerada a partir del día 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, forzosa para el comodante y voluntaria para el comodatario, de conformidad a lo establecido en el adendum al acuerdo número CCMC, diagonal JUCO, PO, diagonal 13, diagonal 2018, descrito en el numeral 11.6 de las declaraciones del comodatario. Obligaciones de las partes de ambas. Cuarta, el comodante se obliga a conceder al comodatario el uso gratuito y pacífico del inmueble objeto del presente contrato. 2. A garantizar la posesión útil a el comodatario para el cumplimiento de su fin. 3. Entregar al comodatario el inmueble objeto de este contrato limpio, en buen estado y en condición de ser ocupado. 4. Responder por los daños y perjuicios que sufra el comodatario por defectos o vicios ocultos. 5. Aceptar por escrito que el comodatario realice las adecuaciones o remodelaciones necesarias a su costa para que el inmueble útil y funcional en el desempeño de las actividades destinadas, siempre y cuando no se afecte la estructura del mismo. 6. No estorbar ni obstaculizar de manera alguna el uso, goce, a no poder ser causa de reparaciones urgentes, o indispensables. Otra cuestión que se obliga es a realizar, a petición del comodatario, todas aquellas mejoras que requiera el inmueble para su conservación y estabilidad y seguridad. La garantía de los servicios necesariamente para el funcionamiento tales como agua y luz. 9. Presentará el comodatario para su pago correspondiente los recibos por consumo de los servicios tales como agua, luz, a más tardar 15 días posteriores a la facturación de los mismos. El inmueble deberá el inmueble deberá entregarse sin línea telefónica, obviamente pues sin un servicio, ¿no? Por lo que el comprobante podrá ser, el comodante, no podrá hacer reclamación alguna el comodatario de los pagos derivados por este concepto. En cuanto al comodatario y sus obligaciones, pues tenemos que la primera es usar el inmueble para los fines convenidos y conservarlo en buen estado. La número 2 es hacer el conocimiento que el comodante cualquier daño ocasionado por terceros, así como la necesidad de reparaciones al inmueble. 3. Notificar el comodante la necesidad de realizar mejorías para la estabilidad del inmueble. 4. Dejar a favor del inmueble, dejar a favor del comodante las mejoras o reparaciones realizadas al inmueble. La número 5. Cubrir los gastos que originen los servicios de agua, luz que sean utilizados en el inmueble. Número 6. Devolver el inmueble en estado en el que lo recibió, salvo el desgaste natural por el uso del mismo. Hay que tener bien en claro que es muy, yo creo que importante tomar evidencia fotográfica y siempre y cuando ambas partes estén presentes de cómo se está tomando el inmueble, en qué condiciones lo encontramos y también la evidencia de cuando nos salimos, ¿no? Y que sea muy claro a lo mejor la fecha. En ocasiones no es tanto por desconfiar, ¿no? Pero
yo creo que es mejor las circunstancias así porque en el supuesto de que el comodatario se vaya del inmueble, el comodante si ve un desperfecto, pero que ya estaba, pues pretenda culpar al que hacía uso y goce de esa habitación, ¿no? Y ahora, la prórroga, la cláusula sexta, ya casi se va a terminar este tipo de contrato, pues para que podamos poder estar en virtud de analizar la donación, de analizar otro tipo de contrato. La sexta, las partes acuerdan que el presente contrato podrá prorrogarse suscribiendo el instrumento jurídico correspondiente, que es otro contrato, una ampliación. Terminación anticipada, las partes acuerdan que el comodatario podrá dar por terminado el presente contrato anticipadamente en cualquier momento, debiendo notificar al comandante su voluntad por escrito con 30 días naturales de anticipación. La legislación aplicable son aplicables en este contrato para lo que expresamente esté previsto en el mismo las disposiciones establecidas en el libro cuarto, parte segunda, título séptimo del Código Civil para el Distrito Federal. La jurisdicción y competencia, por supuesto, tiene que ser Distrito Federal o Ciudad de México. Novena, las partes manifiestan que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, lesión, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que lo invalide, sometiéndose para su interpretación y cumplimiento a los tribunales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pueda corresponderles por razón del domicilio presente o futuro. Leído que fue el presente contrato y enteradas que fueron las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por cuadruplicado en la Ciudad de México el día 6 de noviembre del 2018. Entonces, pues podemos ver cómo evidentemente, pues yo creo que por eso es cuadruplicado, ¿no? Por las partes que lo llegasen a presentar o a firmar también. Y bueno, esta parte que creo que también está interesante, le voy a dar zoom. Bueno, si se puede observar. Está en letras, las letras, por ahí dice, ¿no? Curiosamente, las letras chiquitas de los contratos siempre hay que leerlas. Y bueno, las firmas que anteceden son parte integrante del contrato y comodato entre fulanito tal, el comodante y el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales, eh, expedientes relativos a los convenios y contratos y procedimientos jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, cuya finalidad es la integración de expedientes relativos a contratos y convenios que deriven de derechos y obligaciones para el Congreso de la Ciudad de México, así como de los procedimientos jurídicos del Congreso de la Ciudad de México y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, órganos judiciales federales y locales en cumplimiento de los requerimientos que en el ejercicio de sus atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. Los datos marcados con el asterisco son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o complementar el trámite de servicio de contratos y convenios. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. Responsable del sistema de datos personales es el director general de Asuntos Jurídicos, el licenciado Félix Martínez Ramírez, y la dirección donde se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento, es Gante, número 15, oficina 328, tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06010. Correo electrónico o yo creo que dice olpavet@gmail.com. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México al teléfono 56 36 46 36, correo electrónico datos.personales arroba infodf, bueno, infodf.org.mx o www.infodf.org.mx. Bueno, pues ya yo creo que, bueno, aquí viene pues evidentemente también una de las firmas. Vamos a regresarle al 100 a ver si se puede. Bueno, al 150 porque de verdad sí está un poquito pequeño. 150 y ya está un poquito grande, pero aquí todavía se ve pequeño. Entonces, eso es lo que se desprende. ¿Qué les puedo decir de la parte de acá abajo? Evidentemente, lo que está inscrito después de las firmas de un contrato carece de validez en respecto a que pudiera ser agregado. Por eso lo que se encuentra después de las firmas no forma tanto una parte del contrato, sino en este caso, pues al estar en la misma hoja de las firmas, pues evidentemente está haciendo alusión a algo que ya tenemos que saber, porque pues la ley de protección de datos personales, ya sea federal, ya sea de la Ciudad de México, ya sea de otra entidad federativa, yo creo que es bastante importante tomarla en consideración y no difundir información que no sea propia. Por eso también la protección de datos, los derechos de autor y todas esas, yo creo que circunstancias que de repente nos topamos, el hecho de compartir una foto de alguien sin su consentimiento en las redes sociales, pues ya puede causar polémica, ¿no? Respecto a ello. Y obviamente también de difundir su información es pues bastante, es un tema, ¿no? Dado esta situación de la ley de transparencia y acceso a la información pública, por un lado, y por el otro, la ley de protección de datos personales y sobre todo en posesión de sujetos obligados. ¿Cuáles son los sujetos obligados? La autoridad tiene todos nuestros datos personales. Entonces, de repente, bueno, pues evidentemente puede tener o puede hacer mal uso o mal manejo, sobre todo, pues esto no es tanto las instituciones, sino más bien pues cualquier persona que tenga acceso a esa información, la difusión o utilización evidentemente pues de esa información es también de cuidado, ¿no? Entonces, respecto a ello, yo creo que hay que tener pues bastante precaución respecto a lo que vamos tratando. Yo creo que no estuvo de más leer este pequeño fragmento, analizarlo, contemplarlo, a lo mejor si le pueden echar una revisadita a la ley respectiva o a las leyes involucradas, pues estaría perfecto, que inclusive pues no está mal incluso para que sea una tarea de plataforma, lo cual les indico que no son muchas en plataforma, hay que estar nada más al pendiente de la información y de las actividades a realizar, ¿no? Asimismo, pues una servidora de evaluarlos y estar al pendiente también si es que existen dudas o comentarios al respecto o a través de las de WhatsApp, ¿no? En los horarios establecidos para resolver cualquier tipo de duda o atender algún tipo de comentario. Sin más, por el momento, pues yo creo que lo dejamos hasta aquí. Estamos ya en la recta final de terminar nuestras sesiones clase, bueno, en este caso las que se encuentran a cargo de una servidora, que es Derecho Civil 3, que justamente estamos tratando respecto a ello, contratos civiles y Derecho Mercantil 2, títulos y operaciones de crédito. Entonces, estando en la recta final, pues nada más hay que atender a las actividades de la plataforma y estoy a su disposición. El material que pues por ahí estamos presentando, pues, lo van a ver ya sea en el apartado de recursos o en el apartado de las lecciones. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención. Estoy pues, para servirles y que tengan un excelente día, semana, fin de semana o en el momento que nos estemos sintonizando aquí. Hasta la próxima.